Buenas tardes. ¿Me escucháis? ¿Se me escucha bien? Buenas tardes a todos. Bienvenidos al evento Bolsas y Mercados Estrategia 2026 aquí en el edificio de la Bolsa de Bilbao. Yo soy Juan Pérez Tabernero, estoy en el equipo de mercados de Banco Santander y les voy a ir acompañando a lo largo de este evento. Pero antes de comenzar, quiero primero agradecerles a todos ustedes que están hoy aquí de forma presencial en el edificio de la Bolsa, que hayan decidido pasar este rato con nosotros, pero también a los más de 3.000 clientes que se han registrado para seguir la retransmisión online. La verdad que estas cifras, bueno, pues es un orgullo, es una satisfacción, pero a la vez es una responsabilidad. Así que, bueno, les hemos preparado un evento que esperamos que les guste y quién mejor para darles la bienvenida que nuestro director territorial en el País Vasco, Carlos Prieto. Carlos, cuando quieras. Hola, muy buenas tardes. Bueno, como bien dicho Juan, mi nombre es Carlos Prieto. Soy el… ¿cómo se mueve esto? El director territorial de País Vasco en Banco Santander. Y lo primero que me gustaría darles es la bienvenida, ¿no? Para nosotros es un honor el poder recibirles, agradecerles, obviamente, como siempre, su tiempo y su predisposición. Y también compartir con ustedes que nos sentimos orgullosos, le comentaba con el compañero de la Bolsa de Bilbao, lo que implica este edificio para la ciudad y, obviamente, para la comunidad. Y comentaba con Carlos Avanza la historia que tenemos y la relación que tenemos con la Bolsa de Bilbao como Banco Santander, ¿no? Con lo cual es, bueno, doble orgullo por lo que se ha hecho en el pasado y seguro que también por lo que se va a hacer en el futuro. Hemos montado una jornada, como decía Juan, pensando en el 26 y lo que vamos a ver hoy, pues vamos a ver, yo creo que desafíos, retos, vamos a hablar de geopolítica, vamos a hablar de mucha información. Pero yo creo que sobre todo lo que hemos intentado hacer es una jornada en la que trayendo entendemos que de las mejores gestoras que puedan en el mercado para que les puedan asesorar y les puedan contestar esas preguntas que tienen. Yo creo que cuando hablamos de renta variable y uno mira los últimos 4 años, el 2022 posiblemente ha sido el peor año de los 4, pero el 23, 24 y 25 han sido años muy buenos en renta variable, ¿vale? Y creo que, salvo que esté confundido, estamos en máximos en cualquiera de las bolsas, tanto en Estados Unidos como en Europa. Pero es verdad que yo creo que en renta variable éxitos pasados no garantizan el futuro, y menos el 2026, con lo cual de lo que vamos a ver ahora, esta charla y esta jornada, es interpretar el 2026. Para eso tendremos información, tendremos herramientas y yo creo que, insisto, tenemos a 2 de las mejores gestoras que les van a acompañar en la exposición. Y luego Banco Santander, que yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen, es una entidad que tiene más de 160 años. En País Vasco llevamos desde 1904, más de 150.000 millones en cotización y trabajamos en más de 40 países, ¿no? Entonces yo creo que la solvencia y la capacidad está acreditada y lo que vamos a intentar en esta jornada es afianzarla e intentar responder a muchas de sus preguntas o sus inquietudes. Insisto, darles la bienvenida nuevamente y espero que disfruten la jornada y muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, has hablado de incertidumbre, has hablado de geopolítica. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que 2026 es un año que se prevé que vayan a pasar pues, muchas cosas, ¿no? Y debemos estar atentos. Has hablado también de la confianza. Yo creo que bueno, estando aquí en el edificio de la Bolsa de Bilbao, es importante hablar de un socio de confianza como es para Banco Santander, BME, ¿no? Y entonces, la verdad que, Patricia, me está costando presentarte, darte la bienvenida en tu propia casa, ¿no? Quiero presentarles a Patricia Moreno, responsable de análisis cuantitativo y productos de renta variable del grupo BME. Patricia, cuando quieras. Muchas gracias a todos y desde BME agradezco que estéis aquí y, por supuesto, a Banco Santander, que siempre es un colaborador estrecho de la Bolsa. Al final es nuestro primer miembro español en la Bolsa, es una de las empresas cotizadas más relevantes del IBEX 35 y siempre un fiel compañero del mercado bursátil.
Al final, el año 25, como ha comentado antes, ha sido un año extraordinario en la evolución de los mercados mundiales. El IBEX 35 efectivamente ha estado en máximos, superando los 17.000 puntos, batiendo récords del 2007 incluso. Ha obtenido un rendimiento de más del 49% el año pasado. La renta variable española incluso ha negociado un 25% más que el año anterior, que también fue extraordinario. Y, por supuesto, los que están aquí, los clientes minoristas, han doblado su negociación en bolsa, cosa que estamos todos, los que están aquí presentes, muy contentos, ¿no? La rentabilidad por dividendo del mercado español es de los líderes en el mundo. Ha tenido una rentabilidad del 5% el año pasado, lo que supone una media histórica por encima del 4% de los últimos 30 años, ¿no? Eso dice la confianza que se tiene en el mercado. El 2025 está lleno de hitos, pero ¿cómo olvidar el 28 de abril, cuando vivimos esas horas de apagón, cuando nadie podía comprar el pan o podía echar gasolina con su tarjeta y, sin embargo, sí se podían comprar acciones de Santander en BME? La verdad es que nos sentimos súper orgullosos de la resiliencia del mercado y cómo el mercado fue capaz de funcionar con total normalidad y cómo nuestros planes de contingencia entraron con total normalidad en funcionamiento. Desde BME trabajamos siempre estrechamente con reguladores, con supervisores y otros intervinientes del mercado para seguir impulsando la competitividad de los mercados de capitales y hacerlos más atractivos y accesibles para todos los inversores aquí presentes y para las empresas también. Participamos activamente en todos los grupos de trabajo que ha montado la CNMV a raíz de la consulta que ha realizado la OCDE. Y, como probablemente habéis escuchado decir a nuestro CEO Juan Flames, es una prioridad colocar para nosotros a la bolsa en el epicentro de la economía. Necesitamos robustecer nuestros mercados y para eso es imprescindible que el inversor minorista esté presente en bolsa. Desde nuestra perspectiva, creemos que hay que facilitar la inversión directa de las familias en los mercados para que puedan realmente contribuir a ese crecimiento de las empresas españolas. Una buena manera de hacerlo, desde nuestro punto de vista, es diseñar instrumentos, como puede ser la conocida cuenta sueca, para incentivar fiscalmente ese trasvase de fondos desde productos más tradicionales de ahorro hacia productos financieros de inversión. BME, es verdad que como objetivo histórico siempre ha tenido el ofrecer esa mejor ejecución para sus inversores. Este año, en julio del año pasado, lanzamos la estrategia minorista. Con ello pretendemos abaratar el coste de negociación, ofrecer una tarifa que supone una rebaja del 50% del coste habitual de negociar en bolsa, donde incluimos tanto el coste de negociación como el coste de la información de tiempo real de la market data, porque para nosotros nos es fundamental contribuir en que los inversores tengan toda la información actualizada para poder realizar formas y decisiones informadas de inversión. Por nuestro lado, también llevamos años trabajando con múltiples proveedores de liquidez para estrechar las horquillas de estos valores españoles, para aumentar los volúmenes disponibles a los mejores precios. Con la incorporación de los últimos proveedores de liquidez, podemos decir con orgullo que en BME, para los valores españoles, hemos estado en más del 99% del tiempo y de las sesiones al mejor precio disponible en Europa. No solo eso, sino que además, como les estamos exigiendo más a estos proveedores, el 10% de la sesión BME es de manera exclusiva el mercado que ofrece los mejores precios para los valores del IBEX 35. Además de la renta variable, como bien han comentado, BME sigue intentando ampliar su oferta de ETFs, nos seguimos apoyando en el grupo SIX y queremos seguir pudiendo ofrecer productos atractivos para los inversores. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Patricia. La verdad que no puedo estar más de acuerdo contigo que 2025 ha sido un año que han pasado muchas cosas, pero me gustaría añadir que 2026 tampoco es que haya empezado tranquilo. Yo creo que el contexto actual, están pasando muchas cosas. Creo que es el momento de estar muy atento y, sobre todo, tener una visión estratégica. Me parece fundamental para que no solamente entender lo que está sucediendo, sino poder anticiparse a esos cambios. Ahora les quiero presentar al siguiente ponente, a mi compañero Gerardo Puerta, que es el responsable de Asset Allocation de Banco Santander, para que nos dé esa visión estratégica del mercado. Gerardo, cuando quieras.
Pues buenas tardes. Mi labor, dirán que es un asset allocator, ¿no? La labor de un asset allocator es recomendar a los clientes dónde tienen que poner el dinero. En renta fija, en renta variable, en divisas, en commodities. Habitualmente mi trabajo se refiere mucho a cliente institucional, pero yo les diría que la clave un poco de la inversión es un poco quitarle emocionalidad, ¿no? Y yo siempre, a mí esta frase de Punset me encanta, ¿no? Es un poco una frase donde dice que los hombres somos seres muy racionales, pero luego somos realmente un manojo de nervios, pero somos seres muy emocionales, ¿no? Entonces, el problema de las emociones y las inversiones es que no suelen mezclar muy bien. ¿Cómo hacemos o cómo intentamos evitar esta injerencia de las emociones dentro de la inversión? Pues teniendo una receta. País Vasco, evidentemente, es una zona muy conocida por su poder culinario, y nuestra receta para aproximarnos a los mercados es enfocarnos de forma recurrente en una serie de cosas. Esa serie de cosas son las que yo les voy a ir contando cuál es nuestra visión en los próximos minutos. Primero repasaremos cuál es el entorno macroeconómico y de política económica, veremos cómo está la valoración de los activos y luego, posteriormente, cómo es el posicionamiento. No es lo mismo, siempre un poco pongo el mismo ejemplo, no es lo mismo comprar un activo que no tiene nadie a comprar un activo que tiene todo el mundo. La probabilidad de que compre más gente ese activo que no tiene nadie es mayor que la del otro activo, ¿no? Y esto nos debe llevar a una decisión de inversión que siempre, y esto ya es una cuestión que tienen que hablar con sus asesores o ustedes internamente, tienen que poner en contexto de su perfil de riesgo. Esto es un poco cómo hacemos nosotros las cosas, ¿no? Ahora ya vamos a entrar en el detalle y vamos a entrar un poco en la parte, si quieren, el entorno macro, la política económica, todas esas noticias que Juan comentaba, en las que nos vamos a enfrentar durante el año y cómo nos posicionamos desde Banco Santander. En el entorno macro, y un poco empezando primero con una imagen, yo diría que si ustedes se paran a pensar, realmente estamos en un entorno donde solo tenemos mucha noticia como aparentemente negativa, ¿no? Y realmente lo que vemos, y en esta viñeta que le hemos robado al The Economist, lo que vemos es que el mercado financiero está como una especie de burbuja allá arriba, subiendo, haciendo máximos, como se comentaba, y la verdad es que cuesta a veces entenderlo, ¿no? Y fíjense que en la parte de derecha de la viñeta, esa mujer con gafas pregunta al móvil, voy a preguntarle a la inteligencia artificial, ¿no? Realmente parece que hay una narrativa que parte de lo que estamos viviendo es una especie de burbuja, y nosotros no somos realmente de esa opinión. Creemos, y es parte de nuestra visión positiva en el 2026, que hay una serie de factores macro y de política económica que apoyan este comportamiento positivo de los mercados y que debiera continuar este año. Seguramente no en la medida tan potente como hemos tenido en los últimos años, pero debieran seguir apoyando de forma positiva. ¿Cuáles son estos factores? Primer factor, crecimiento. Aquí tienen un montón de barras. Perdónenme porque los gráficos siempre de la gente de mercados pues suelen ser complejos, pero si se fijan, estas barras lo que están reflejando es el crecimiento de distintas economías del mundo. Si se ponen como punto de partida el 25, que es el año pasado, pues verán que las barritas granates y las barritas rojas pues tienden a ir hacia arriba o al menos no caer. Es decir, el crecimiento no tiene pinta que se vaya a desacelerar. De hecho, estos son estimaciones, la mayoría de ellas del Fondo Monetario Internacional, y nosotros desde nuestros servicios de estudios pensamos que estas se van a ir revisando al alza. Es decir, que Estados Unidos, ese crecimiento que se marca para el año que viene, para este año, disculpen, del 2,1, pues seguramente va a andar más en niveles del 2,7, 2,8, y en el caso europeo, pues nosotros estamos apostando más por niveles del 1,3, 1,4. Evidentemente que haya crecimiento es bueno para los activos financieros. Pero hay otro factor que también es muy importante, que este crecimiento, mayor crecimiento, está viniendo con una moderación de la inflación. La inflación suele ser el enemigo de los mercados, ¿no? Cuando hay inflaciones altas, pues nos enfrentamos un poco a lo que ocurrió en el 22. Subidas fuertes de tipos de interés que descolocan a los mercados financieros. Pues fíjense dónde se mueven todas las barritas y comparan las azules con las granates. Nos estamos yendo hacia abajo en la inflación y nos estamos acercando a los niveles que marcan los bancos centrales. Esto lo que se traduce es que cuando uno mira la política monetaria, y es el siguiente gráfico que les quiero mostrar, este de la izquierda, si se fijan aquí son las previsiones que tiene el mercado o Santander sobre qué van a hacer los tipos de interés. Los tipos de interés, la política monetaria en Estados Unidos y en Europa, tiene pinta que los tipos subir no va a ocurrir. Realmente tenemos la sensación, nosotros en Estados Unidos vemos unos tipos más
estables, aunque el mercado descuenta que va a haber bajadas, y yo creo que un poco la realidad se va a quedar ahí en medio. En Estados Unidos los tipos van a bajar y eso apoya la economía. Y en Europa tenemos realmente una situación donde vamos a tener tipos estables, con lo cual no vamos a tener, si quieren, una detracción por parte del mercado de tipos de interés de actividad económica. Pero luego hay un factor que yo creo que no se está haciendo mucho hincapié en él, que es el efecto fiscal. El efecto fiscal es cuánto el gobierno va a apoyar, los gobiernos van a apoyar o no al crecimiento. Fíjense, en el año 25, donde ven ese coche frenando, el año 25 tuvimos a Estados Unidos con freno fiscal, a Japón con freno fiscal y a Europa con freno fiscal. La única gran economía del mundo que estaba estimulando era la economía china, que se enfrentaba a un freno mucho mayor que le venía por parte de la guerra comercial que inició el presidente Trump en Estados Unidos. Fíjense cómo la foto cambia en el 2026. Estados Unidos, ligero apoyo fiscal, Japón, apoyo fiscal y Europa, apoyo fiscal. Con esto lo que les queremos decir es que tenemos un entorno donde hay crecimiento, bajada de inflación y encima las autoridades económicas fomentando ligeramente ese crecimiento. Esto es, en general, positivo para activos financieros. ¿Qué cosas pueden ocurrir o qué cosas estamos pendientes? Porque realmente, claro, esto es el análisis previo y, como decía Juan, realmente cada día hay noticias nuevas y ocurren cosas que pueden cambiar el escenario. Yo les diría que nosotros estamos mirando 4 cosas. Uno son las elecciones americanas. El presidente Trump se enfrenta a unas elecciones a principios de noviembre de este año, donde puede perder la doble mayoría. Saben que él controla las 2 cámaras del Congreso americano y tradicionalmente siempre que ha habido siempre que hay elecciones de medio término, pues lo que ven son todas esas barras que tiene la izquierda hacia abajo. El partido gobernando pierde escaños tanto en el Congreso como en la Cámara de Representantes. Y nosotros pensamos que la reacción o el interés del presidente Trump durante el año es realmente seguir manteniendo vivo el crecimiento, y en Estados Unidos son muy importantes los mercados financieros para ese crecimiento. Entonces, este es un factor que hay que tener en cuenta, que será ruidoso porque oiremos muchas noticias de medidas, etcétera, pero deberíamos pensar que son medidas positivas hacia el crecimiento. Segundo factor a considerar: los riesgos, un poco la incertidumbre. Yo aquí quizá me centraría en el gráfico de la derecha. Hablamos mucho de geopolítica, ¿no? Y la geopolítica, pues tenemos un presidente en Estados Unidos que la verdad es que es un presidente muy activo a la hora de generar ruido y a la hora de generar incertidumbre. Pero yo les llamaría la atención sobre el gráfico que tienen a su derecha y comparen la línea granate con la línea roja justo en esa bandita azul. La línea granate son las amenazas geopolíticas, el poner un tuit. La línea roja son los actos geopolíticos. Fíjense la divergencia que tuvimos durante la presidencia de Trump entre 2017 y 2021. Realmente hubo mucha amenaza y poca realidad. Y realmente está empezando a ocurrir un poco eso, ¿no? Y esto los mercados son conscientes, y lo que hay que intentar en este entorno es un poco aprovechar cuando veamos noticias que pensamos que amenazas que no van a terminar en actos, y los mercados pues un poco generan oportunidades, pues intentar aprovecharse de ellas. Tercer factor a considerar: la sostenibilidad del modelo. Yo aquí, esto es una cosa que yo creo que es muy, muy importante, y nos referimos a la sostenibilidad del modelo económico. El gráfico de la derecha, fíjense la línea granate. La línea granate es la remuneración de los empleados como porcentaje del PIB, a la baja. En cierto modo, si uno lo mira desde un punto de vista social, el factor trabajo cada vez está menos remunerado. Y si se fijan, la línea azul que está encima de ella y que se lee en el eje de la derecha y está invertida, son los beneficios, la remuneración al capital, a los beneficios. Como ven, esa línea azul va para abajo, pero como se lee en el eje de la derecha que está invertido, los beneficios cada vez representan más del PIB. Esto pensamos que puede ser algo que puede afectar al modelo, es decir, en el sentido en que los trabajadores empiezan a demandar mayores demandas salariales y podemos tener factores de inflación. Pero también tiene otra lectura, y esto yo creo que también es muy importante y es algo que no todo el mundo mira. Fíjense en el gráfico de la izquierda. ¿Cómo se protegen los trabajadores de su menor peso en la economía? Comprando empresas, que son las que tienen mayor peso. Y ahí tienen lo que es la tenencia directa e indirecta de acciones por parte de los americanos. Y esto es un gráfico que tenemos en Estados Unidos, pero es un gráfico que sabemos que en otros muchos países desarrollados se está produciendo. Es decir, cada vez hay mayor participación de los minoristas, de los trabajadores, de los particulares en las bolsas, como forma un poco también de obtener unas rentas de capital que a futuro les puedan compensar sus
sus jubilaciones, etc. Y luego, por último, sí creo que es importante también tener en cuenta un último factor que hace ruido de forma continua, que es la situación fiscal de los gobiernos. En el gráfico de la derecha tienen quizá lo que hay que medir y hay que mirar más en detalle. Es la deuda como porcentaje del PIB de cada gobierno. A los que somos personas físicas nos dicen que tenemos que intentar endeudarnos y luego ir pagando poco a poco nuestra deuda e ir reduciendo nuestra deuda como porcentaje de nuestra renta, ¿no? Pues como se fijan en la dirección de las líneas, parece que a los gobiernos eso no se lo han explicado. Esto lo que genera realmente es que cada vez tenemos más dudas sobre algunos activos, especialmente sobre los activos de renta fija gubernamental, sobre incluso la liquidez en sí, y esto lo que está haciendo es lo que se llama el debasement trade. Lo que está haciendo es que realmente mucho inversor está empezando a mirar más activos y no solo mirar a la renta fija como factor de ahorro y como factor de estar ahí. Es decir, ahora ya, si ustedes miran carteras de inversores particulares, pues la renta fija sigue siendo un componente importante, pero cada vez vemos más bolsas, cada vez vemos más commodities, cada vez vemos más inmuebles, y yo creo que es un poco lo que ocurre. El dinero parado realmente tiene el riesgo de que pierda valor. Un poco poniendo, digamos, este marco, que yo creo que lo que les habla es de un entorno relativamente positivo durante el año, con sus riesgos que habrá que ir navegando y analizando, quería entrar ya más en cada uno de los activos. Voy a entrar quizá en el activo en el que he criticado más en la última slide, ¿no? Que es el activo renta fija, ¿no? ¿Qué hacemos con la renta fija? El gráfico de la izquierda, que tiene muchas líneas, y además son dos gráficos para facilitarlo, céntrense quizá en el gráfico de abajo. Ahí lo que están viendo es la rentabilidad que les ofrece la renta fija española gubernamental menos la inflación. ¿Ustedes estarían en la línea granate? Es decir, ¿perderían a la inflación? Pues lo lógico es no. Siendo ahorradores, no, porque ahí van a perder. Fíjense que en este activo, para intentar ganarle a la inflación, lo que hay que ir haciendo es coger plazo. Realmente es un poco nosotros parte de lo que decimos a los clientes. Cliente que tenga un perfil ahorrador, donde tiene que moverse es en renta fija que tenga un poquito más de plazo, no en la letra tradicional, sino meterse más en niveles de, pues aquí se ve claramente, más en la línea azul, 5 años o incluso en el 10 años. Ahí por lo menos saben que la renta debiera cubrir más o menos la inflación esperada. Aquí es donde decimos que los bonos pensamos que para inversores no son tan atractivos. Realmente para que un bono sea atractivo para un inversor tienes que esperar una fuerte desaceleración económica. Y como les decía en las primeras slides, pues no parece que sea el escenario central en el momento actual. Otro activo de renta fija que yo creo que es relevante seguir es el crédito. Saben que el crédito al final es la renta fija de gobierno más un spread, que es un diferencial que se le exige a esa empresa por tener supuestamente un perfil de crédito peor que un gobierno. ¿Qué está ocurriendo? Pues fíjense dónde están los diferenciales. Estamos en diferenciales mínimos y realmente son mínimos porque las empresas sí tienen un concepto de endeudamiento más parecido a las familias que el que tienen los gobiernos, ¿no? Y realmente tiene sentido ahí. Lo que ocurre es que hay cosas que están cambiando y por eso nosotros es un activo que empezamos a decir que creemos que tenemos que ser selectivos. ¿Por qué hay que ser selectivos? Pues fíjense en este gráfico de la derecha. Aquí ven que hay dos cosas que van contra la calidad crediticia. Cuando las empresas invierten mucho o cuando compran otras empresas. Y fíjense cómo están las dos líneas en el gráfico de la derecha. Están subiendo muchísimo. Entonces, lo que decimos es, no nos asusta el activo, quizá nos asusta algún nombre. Y creemos que ahí hay que ser bastante selectivos a la hora de seleccionar el nombre concreto que hay que mirar. Realmente esto está un poquito más sesgado a Estados Unidos, donde estamos viendo más ese boom de CAPEX y ese boom de operaciones corporativas, pero sí pensamos que a los niveles actuales nos obligan a ser selectivos. Y bueno, y por último entramos en la bolsa, ¿no? Y aquí vean este gráfico lleno de líneas, que seguramente me dirán, ¿este señor qué intenta decir con este gráfico? Quédense con que hay tres grupos. Bolsas con PERes, aquí lo que estamos viendo es el PER, precio entre beneficios, PERes altos. Bolsas con PERes intermedios, ahí pues está la línea roja, la bolsa europea, la bolsa china, arriba estaban pues la India, la japonesa, la americana, y abajo pues hemos puesto un ejemplo que es la bolsa brasileña. Yo les diría un poco que en su proceso de inversión abandonen la idea de que comprar un PER barato es bueno. Es decir, las cosas tienen un PER por algo. Y habitualmente ese PER viene por las condiciones que tienen esas empresas de crecimiento, de rentabilidad
y, por último, los tipos de interés a los que se enfrentan. Si se lo pongo y se lo intento graficar, en el eje de las X, en el eje horizontal, ahí lo que tienen es la rentabilidad esperada de una empresa, y la línea lo que muestra es, para esa rentabilidad esperada, qué PER voy a pagar. Lo que les vengo a decir es que las compañías más rentables merecen más PERes que las compañías menos rentables. Pero luego fíjense cómo juegan las dos líneas. La línea azul que va por arriba, frente a la línea granate que va por abajo, la única diferencia que hay es el crecimiento de beneficios que metemos. Una empresa que crezca más en beneficios que otra igual de rentable, tenemos que pagar un PER mayor. Entonces, yo un poco lo que quiero quitarles de la cabeza es esa idea de compro un PER barato. No, hay que analizar por qué es ese PER barato, ¿no? Y ahí ponemos un poco que todo depende del color, de la rentabilidad y del crecimiento de beneficios que tengan estas empresas. Entonces, vamos un poco a intentar indagar. ¿Están las bolsas baratas o caras? Pues fíjense, la bolsa americana, ¿dónde tiene sus ROEs? Su rentabilidad. ¿Y cómo ha evolucionado esa rentabilidad? Si comparan la línea granate con la línea azul, que es la bolsa china, fíjense que estamos hablando de bolsas que eran igualmente rentables en el 2013, en términos de rentabilidad sobre sus fondos propios, y ahora mismo la bolsa china está en 12 y la bolsa americana está en 20. Y ahora entenderán por qué el PER de una está mucho más arriba que el PER de la otra. Si se fijan, la bolsa europea está iniciando un buen camino, y quizá esto es una de las cosas que nos gusta de Europa, ¿no? Estamos viendo que esa línea gris parece que está empezando a cambiar, y cuando nosotros, mis compañeros que miran más compañías, hablan con compañías, pues vemos que las compañías están mucho más enfocadas en ser rentables. Y eso es lo que debiera llevar que pagásemos PERes más altos y tuviéramos rentabilidades en las bolsas, ¿no? El otro factor que es muy importante son las líneas de puntos del gráfico de la derecha. Las líneas de puntos del gráfico de la derecha no es la rentabilidad, es el crecimiento de beneficios. Y están puestas todos desde un punto de partida, el 2015. Pues fíjense, y perdónenme la expresión, la paliza que nos dan los americanos al resto de bolsas. Ellos han multiplicado pues prácticamente por 2,5 veces, la bolsa europea pues por 1,75, si no me equivoco, y la bolsa china prácticamente está plana. La línea azul, las líneas sólidas, son los precios de esas acciones. Precios y crecimiento van muy de la mano. Entonces, nuestra recomendación es que olviden un poco esos conceptos de PER bajo es barato y lo tengo que comprar, PER alto es caro y lo tengo que vender. No. Aquí la clave es saber cómo van a evolucionar esas rentabilidades esperadas y cómo es el crecimiento de beneficios. En este sentido, nosotros sí les diría que nuestro sesgo, en términos de crecimiento de beneficios, lo que se está esperando para el año que viene, pues fíjense que estamos viendo crecimientos muy fuertes en zonas como Corea, pues estos señores tienen empresas muy dedicadas a semiconductores, que saben que ahora mismo pues están teniendo mucho crecimiento. Pero fíjense que si se centran un poco en la parte central de la tabla, lo que estamos teniendo es que Europa y Estados Unidos van a crecer seguramente algo bastante parecido durante el año si excluimos a las grandes magníficas. Y nosotros pensamos que realmente el problema que tiene Estados Unidos durante este año es que nos va a tener que demostrar que todo el dinero que se están gastando en la inteligencia artificial es rentable. Y en ese sentido pensamos que el mercado va a tener sus dudas. Con esto no les quiero decir que el mercado americano vaya a caer y que el mercado europeo vaya a subir, pero que seguramente el mercado americano le va a costar subir tanto como suben sus beneficios, porque va a tener dudas sobre si toda la inversión que se está metiendo, en inteligencia artificial, si toda esa inversión que se está metiendo en inteligencia artificial va a ser rentable o no. Entonces ahí es donde viene un poquito nuestro sesgo a tener bolsas fuera de la americana. No es que estemos diciendo va a caer la bolsa americana, pero creemos que seguramente, posiblemente en los primeros meses del año, bolsas como las europeas, como las emergentes, puedan tener un mejor desempeño que las bolsas americanas. Saltando a materias primas, ¿qué pensamos de materias primas? Pues materias primas, un poco para que tengan en su cabeza cómo lo vemos los economistas, vemos tres tipos, invertibles vemos tres tipos de materias primas. Las energéticas, las industriales y, por último, los metales preciosos. Estas primeras slides son de las fáciles, las energéticas y las industriales. Si recuerdan, el petróleo era algo que cuando había un problema geopolítico subía. Y fíjense, ese gráfico que tienen ahí, todas esas líneas son eventos geopolíticos. El comienzo de la guerra de Ucrania, el ataque que hubo de Hamás en Israel, bombardeos que hemos tenido.
¿Qué le está pasando al precio del petróleo? No, sube. Y no sube realmente porque aquí lo que está viendo es una situación donde hay una oferta y no se está poniendo en peligro de momento esa oferta. Aquí es donde hay que ser muy, ¿cómo decirles?, muy preciso y muy fino en el análisis. Habrá un momento en el que a lo mejor se produzca uno de esos eventos que lleve el precio del petróleo hacia arriba. Pero realmente nos da la sensación que la geopolítica, dentro de esta sensación de cierto desorden, está más controlada de lo que creemos. No se está rompiendo los grandes silos. Los americanos en su mundo, los chinos en su mundo y los rusos un poco en medio, pero de momento la oferta petrolífera pues más o menos no se está poniendo en riesgo. Metales industriales. Aquí sí tenemos un concepto donde a lo mejor hay que empezar a mirar mucho más en detalle. Aquí tienen el ejemplo del cobre, oferta frente a demanda. ¿Qué se espera? Pues que de momento la oferta, que son esas barras que tienen ahí, la oferta anunciada no va a cubrir la demanda esperada. Y esto debiera mantener los precios de metales como el cobre relativamente sólidos y relativamente fuertes. Aquí estamos un poquito más positivos de lo que estamos en el precio del petróleo. Y por último, los metales preciosos. Hablaba con uno de los siguientes ponentes antes de entrar que qué hace uno con esta verticalidad, ¿no? Este gráfico lo actualicé creo que el viernes. Pone que en el gráfico a la derecha, la línea marrón, pone el oro a $5.000 la onza y creo que esta mañana rondaba los 5.500. Es decir, si tuviera que actualizarlo todos los días, pues realmente tendría un problema. Nosotros tradicionalmente hemos modelizado el oro y fíjense lo que nos da a la derecha. Nos daría que el precio, de acuerdo a nuestros modelos, se ronda más por los 3.000, pero claramente hay cosas que no estamos detectando en nuestros modelos. Les mencionaba antes lo que es el tema del debasement trade, esa sensación de que el papel de los gobiernos o la renta fija de los gobiernos no es tan rentable como ha sido históricamente y lo que se está ocurriendo es una migración de inversores hacia otros activos. Nosotros pensamos que esta migración va a continuar. Otra cosa es si esta verticalidad va a continuar durante mucho tiempo. Pero sí es cierto que cuando uno se plantea en el medio plazo, un activo como los metales preciosos sí da la sensación de que pudiera seguir teniendo un comportamiento relativamente positivo en los próximos años, con la salvedad de que realmente pues esto es como subir el Tourmalet y estar todavía viendo el comienzo de las cuestas, ¿no? Yo les diría que hay que tener bastante cuidado y tener una visión muy largoplacista en este activo a futuro. Por último, centrarnos en el dólar. Siempre decimos, y a lo mejor esto es una forma de cubrirnos los economistas, que es el activo las divisas son los activos más difíciles. ¿Por qué? Porque conjugan muchas cosas. No solo conjugan una economía, si estamos hablando del dólar euro o la americana, sino que uno también tiene que mirar la economía europea y luego tiene que mirar muchísimas interacciones que hay entre ellas. Yo les diría un poco como punto de partida, el gráfico de la izquierda, esa línea granate lo que muestra es que el dólar es un activo que se ha revalorizado mucho en los últimos años. Está muy arriba, en términos reales. Esto es ajustado por inflación. Y ahí es donde nosotros pensamos que realmente no vemos una fortísima capacidad de subida en el dólar en los próximos años. También les diría que nosotros no somos una casa que estemos especialmente negativa en el dólar. Sí, negativa en el dólar. A pesar de esta subida, pensamos que en los próximos meses seguramente se va a mantener en un rango y a lo mejor ahora mismo estamos pasando un poco la parte alta de ese rango. Nosotros lo que estamos haciendo mucho es mirar el gráfico a la derecha para jugar un poco qué posicionamiento queremos tener en dólar, ¿no? Es cuán largos o cortos están los inversores en el activo. Aquí es un poco ese punto que les decía antes de posicionamiento. Prefiero comprar un activo que no tiene nadie si tengo las perspectivas de que lo va a hacer mejor, a comprar un activo que ya tiene todo el mundo y cuando ya todo el mundo sabe que lo va a hacer bien. Ahora mismo el problema es que si se fijan en la línea granate, realmente el dólar no nos está dando mucha información. Pero yo sí les transmitiría un poco una sensación de que vemos el dólar relativamente en un rango respecto a divisas desarrolladas y quizás sí algo debilitándose respecto a divisas emergentes. Y esto es importante porque realmente eso se produce porque las divisas emergentes, los países emergentes, están siendo mucho más disciplinados desde el punto de vista fiscal que lo que estamos siendo las economías desarrolladas. Y eso les da valor a sus divisas. Y luego, por último, y bueno, este es un gráfico que mucha gente me dice, ¿por qué lo pones? Si es que nadie lo entiende. Pues bueno, a ver, es una forma de poner una especie de lo que yo llamo el electrocardiograma del mercado.
Nosotros, cuando leemos este gráfico, lo que decimos es, cuando el gráfico está muy arriba, la línea está muy arriba, es un momento de mucho nerviosismo en mercado. Y tradicionalmente, para los que hacemos mi trabajo, que es una asset allocation a lo mejor más táctico, una asignación de activos a 3-6 meses, en ese momento nosotros recomendamos a los clientes institucionales, pues a lo mejor es buen momento de compra. Fíjense pues que lo tuvimos alrededor del 22, luego hemos tenido ciertas subidas pues a principios del 25, alrededor de los momentos de los aranceles, etcétera, etcétera. Y ahora estamos en un momento de cierta tranquilidad. Les diría una salvedad con este gráfico. Este indicador funciona muy bien para comprar y no tan bien para vender. Y eso suele ocurrir, ¿no? Hay un momento de pánico en los mercados que realmente funciona bien, pero estos momentos de optimismo continuado realmente cuesta a veces detectarlos, y yo no les diría sencillamente porque la línea se vaya muy para abajo hay que vender. Yo ahí lo que les diría es, recuerden, nosotros creemos que los datos fundamentales van a estar bien, que las valoraciones, no siendo baratas, no están carísimas, y ahí pensamos que todavía hay posibilidad de retornos en los activos. Entonces, ya por si quieren resumir, y nosotros aquí pues se lo ponemos, ¿qué es lo que esperamos? Estamos ligeramente pro riesgo. ¿Qué quiere decir en nuestra terminología estar ligeramente pro riesgo? Pues que compramos más activos que tengan un perfil de riesgo mayor que los que tengan un perfil de riesgo menor. ¿Cuáles son estos activos? Pues fundamentalmente acciones, ¿no? Estamos más positivos con las acciones. Pensamos un poco, como comentaban antes, que vamos a tener retornos tan altos como los que hemos tenido en los últimos años. No debiera ser el caso. Entonces estamos apuntando un poco a retornos, pues lo que llamamos de dígito simple alto, los 8, los 10, más o menos como retornos para este año. ¿Por qué? Porque las valoraciones ya no están tan atractivas como han llegado a estar en otros momentos, ¿no? Entonces, un poco por resumirles, en la receta que les contaba, el entorno macro, la valoración, el posicionamiento para una decisión de inversión, ustedes tienen que pensar también que estas cosas afectan de forma diferente en el tiempo. El entorno macro suele ser un poco más en el medio plazo, un año. La valoración suele ser un factor muy de largo plazo. Si compras un activo barato y lo analizas bien y demás, es muy difícil que te equivoques. Y por último, el posicionamiento funciona muy en el corto plazo. Esto que les decía de todo el mundo nervioso es el momento de comprar, eso funciona muy bien en el corto plazo. Si un poco mezclamos todo, la foto que a nosotros nos sale es realmente, pensamos que la renta variable tiene dentro de todos los 3 grandes activos de los que he hablado un mejor sesgo, estaríamos un poquito más sesgados para allá. Quizá los gobiernos, aquí somos un poco diferentes, no estamos tan negativos, porque pensamos que sí hay cierto valor en esa parte larga de la curva, y a lo mejor lo que hacemos es esa renta fija que compramos vía gobiernos, no la compramos tanto en crédito, porque nos da la sensación que los spreads están un poquito bajos para el riesgo que asumimos. Esa es un poco la idea que quería que se quedasen. Pero recuerden, receta e intentar reducir las emociones cuando invierten. Eso es importante, porque las emociones habitualmente son malas compañeras en el mundo de la inversión. Muchas gracias, Gerardo, por compartir con nosotros esa visión, ¿no?, de mercado, lo que está sucediendo en el mercado, esa asignación, ese posicionamiento en activos, esos gráficos que de primeras pueden asustar hasta que los explicas y bueno, van cogiendo sentido, ¿no?, y resultan interesantes. Bueno, una vez que conocemos la visión estratégica de Santander, como bien adelantaba Carlos al inicio, hoy tenemos la suerte de contar con 2 de las principales gestoras de ETFs a nivel mundial, BlackRock y Xtrackers. Tenemos la suerte de contar con sus representantes, con sus responsables de ventas de ETFs en España y Portugal. Quiero presentarles a Gabriela Guerrero y a César Muro. Y luego, un aplauso, por favor. Este panel lo va a moderar Marco López, es responsable de Securities y es mi jefe. Así que ya que tenemos cierta confianza, aunque solo sea por las veces que he subido y he bajado estos escalones, les voy a pedir que el aplauso sea por lo menos como el de César y Gabriela, cuando queráis. Bueno, buenas tardes a todos.
tanto a los que estáis aquí en la Bolsa de Bilbao acompañándonos como a los que están online desde casa siguiéndonos, y vamos a seguir. Hemos dado el primer paso, que es ver qué hay que hacer este 2026 y unas pinceladas que nos ha dado Gerardo, donde ha recalcado, aparte de los activos que ven desde Banco Santander como algo óptimo para invertir, que hay que reducir las emociones. Y me ha gustado mucho esa frase y vamos a usarla. ¿Cómo reducimos emociones? Pues en nuestro mundo seleccionando el vehículo en el que vamos a hacer el viaje. Hoy podríamos haber venido a Bilbao en coche, en tren o en avión. No sé si no nos hemos equivocado eligiendo el avión, porque ha habido bastantes retrasos desde Madrid, pero el caso es que esa elección de qué vehículo voy a usar, tanto para viajar como en este caso para invertir, es fundamental. Y hoy queríamos contarles y acercarles el mundo de los ETFs, los fondos cotizados, un producto que reúne las características de una cesta diversificada de activos, donde en esa cesta podemos incorporar acciones, podemos incorporar renta fija, podemos incorporar oro, muy de moda estos días, o algunas temáticas que complementan una estrategia satélite muy correcta, como puede ser defensa, inteligencia artificial, y prácticamente casi cualquier idea de inversión que se imaginen es convertible a través de un ETF, de una sola operación y en un vehículo ya desarrollado con años de solvencia en el mercado, y que vamos a pasar a ver por qué se está poniendo tan de moda últimamente. Nos acompañan dos gestoras, como decía Juan, del top mundial. Gestionan billones, y digo con B, de euros entre las dos. Y lo primero, Gabriela, ¿qué está pasando en el mundo de los ETFs? ¿Por qué está de moda? Bueno, pues lo primero, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, a Banco Santander por invitar a BlackRock a participar hoy aquí, y a la Bolsa por acogernos en este gran sitio. Dicho esto, ya pasamos al tema importante. ¿Por qué está tan de moda los ETFs? No sé si ustedes han oído o han invertido ya en los ETFs. Es cierto que la industria financiera, podríamos decir, en los últimos 15 años ha tenido una gran transformación, ¿no? Y gran parte de esta transformación ha sido los ETFs. A nosotros nos gusta decir que los ETFs han sido una revolución silenciosa pero imparable. ¿Por qué quiero decir esto? Ya estamos hablando de una industria de más de 19 billones de activos bajo gestión. Y esto, obviamente, ha ido evolucionando, ¿no? Es una industria que en 2010 era una industria incipiente, tenía en torno a 1,5 billones. En el 2020 ya es una industria más consolidada de 6 billones. Y en el 2025, 5 años más tarde, estamos hablando de una industria de más de 19 billones. Estamos creciendo a tasas de entre 15 y 20% anualizados. Ninguna otra industria dentro del sector financiero crece a esos niveles, y básicamente es por la transparencia, por la flexibilidad, por el acceso a mercado que nos da, ¿no? Ya hay 14.000 ETFs listados, en el BME tienen unos cuantos, pueden comprar ETFs en 80 bolsas de 60 países y hay más de 800 proveedores. Es decir, hay ETFs para todos los gustos y colores. Invertir en todo lo que ustedes quieran, seguramente encontrarán un ETF. Por lo tanto, es una de las mejores maneras nosotros creemos, de invertir, sobre todo de manera diversificada, transparente y eficiente. Muchas gracias, Gabriela. Efectivamente, el crecimiento está ahí en mercado. Estamos viendo además un apetito por un público más joven que está empezando en el mundo de las inversiones con esta tipología de productos, básicamente porque son rápidos, son flexibles y permiten un acercamiento sin tener un conocimiento muy específico de un valor, de una acción en concreto, para poder acercarse al mundo de las inversiones. Así que, ya que vamos con los jóvenes y con cómo se usan los ETFs, César. Gracias por el piropo, que soy joven. ¿Cómo están usando los ETFs? ¿Por qué se están posicionando así en mercado? Bueno, ante todo, un saludo a todo el mundo y muchas gracias por la invitación, por un poco y por amabilidad. Lo que estamos viendo, como has comentado, es verdad. Lo que permite el ETF es evitar esa capacidad de análisis o de selección de valores, de bonos, de materias primas, porque al final un ETF lo que va a intentar es agrupar un conjunto de valores, que ya pueda ser acciones o bonos,
que están representados por un índice. Entonces, los inversores lo ven como muy atractivo el tener exposición a un determinado segmento del mercado, como puede ser el índice IBEX 35 o el Standard & Poor's 500, de una manera sencilla y a muy bajo coste. Es muy importante en el tema de las inversiones soportar pocos costes. Sabemos que la rentabilidad es muy difícil de predecir, pero lo que sí que tenemos certeza de los costes. Y por eso, bueno, es uno de los aspectos que los inversores lo valoran muy positivamente. ¿Cómo estructurar inversiones, ideas, implementaciones? Pues vemos de todo tipo, desde el inversor profesional que hace cosas desde sencillas hasta muy sofisticadas, o desde, pues bueno, queremos a lo mejor comprar el sector bancario, que bueno, ha ido muy bien en los últimos años, pues tampoco conocemos mucho las compañías, pues puedo comprar un ETF del sectorial bancario que agrupa a 25 nombres. O, por ejemplo, sector tecnológico, que no conozco las compañías cuáles van a ser las ganadoras o las más innovadoras, pues de esa misma manera también podemos tener esa exposición. Y luego lo que vemos mucho es que se construyen muchas carteras o el patrimonio de los inversores de una manera muy estratégica con ETFs, es decir, cogen un poco los mercados principales, se quedan ahí para, por así decirlo, para largo plazo, de acuerdo a su perfil de riesgo, y luego se modula en función de perspectivas que pueda tener. Es lo que llaman un poco inversiones más estratégicas, que la juntas un poco con algo más táctico, como nos han podido contar anteriormente expertos de alocación de activos en Banco Santander. Y es un poco cómo se construyen o cómo los inversores utilizan los ETFs, en el que puede, como sabemos, hay versatilidad para todos. Como si eres un pintor, pues encuentras la paleta que puedes tener más de 100 combinaciones de colores. Pues si uno quiere alguna inversión en alguna temática puntual, seguro que hay un ETF que replica un índice de una cesta diversificada en el que puede tener exposición. Gracias, César. Y si no está, nos lo piden, que seguro que esta gente les crea una inversión específica en la idea que están trabajando, como demuestran los últimos lanzamientos, donde ya se puede invertir en computación cuántica, espacio, prácticamente cualquier idea de las novedades que están saliendo al mercado, ya hay un ETF que lo replica. Y bueno, Santander, a través de Gerardo, se ha mojado en qué esperamos para este 2026. Así que os voy a pedir el mismo esfuerzo, ¿vale?, por vuestra parte. Gaby, empezamos contigo. ¿Cómo ve BlackRock? Dos ideas de inversión para este 2026. Bueno, pues 2020, la verdad que yo creo que coincidimos en que 2025 ha sido un año extraordinario. Ha sido un año complicado también. Hemos visto mucha volatilidad, hemos visto ese ruido geopolítico, que no eran temas puntuales, sino que ya es un ruido de fondo en el que estamos acostumbradísimos, parece ser. También hemos visto muchísima fragmentación o diferenciación entre regiones. Y hemos visto que el mercado sí que ha premiado a aquellos inversores a los cuales han sido un poco más selectivos y no han sido han ido, pues, no, lo hablaba Gerardo, ¿no?, a las 7 magníficos o a tan lineal el mercado, ¿no? Entonces, 2026, ¿qué es lo que podemos esperar? Pues un poco en línea en el que no vemos un escenario que va a ser o esto, ¿no? No va a ser un escenario binario, sino que vamos a encontrarnos muchos escenarios. En el mercado hay bastante complacencia o hay un acuerdo en el que una idea general en el que creemos que va a ser un año de crecimiento moderado, que va a haber bajada de tipos y que va a haber una inflación moderada, ¿no?, con muchas grises y con muchas sombras grises, pero un poco lo que decía Gerardo, ¿no? Desde nuestro punto de vista estamos en línea, creemos igual, pero sí que creemos que no se están entendiendo bien los riesgos que se puede asumir en este escenario central. ¿Qué queremos decir? Pues que hay unos riesgos de cola importantes que hay que tener en cuenta. Todo el riesgo geopolítico fragmentado, que puede ser acciones concretas en las cuales son completamente impredecibles. Nadie, no sé si Gerardo tiene una bola de cristal, ni nadie las tiene, o sea que el señor Trump puede hacer lo que quiera, Rusia o China, son escenarios completamente impredecibles, y lo que pasa es que ya el mundo no reacciona de la misma manera todos igual. Ya estamos completamente fragmentados por bloques y cada uno va a tener su propio modus operandi, por decirlo así, ¿no? Y luego los activos refugio tradicionales
están, que los hemos visto a unas valoraciones tan altas, a unos precios tan altos, que a lo mejor no son tan eficientes. Entonces, el escenario central está muy bien, pero creemos que lo que hay que mirar es no centrarnos tanto en acertar ese escenario, sino intentar adaptar nuestras inversiones a los posibles escenarios que puedan venir, ¿no? Entonces, dicho esto, por mojarme un poco, también estamos en esa situación, o más positivos en un análisis pro riesgo, como decía Gerardo, más positivos en renta variable. En cuanto a regiones, creemos que Estados Unidos, obviamente, es una región principal, pero también hay más allá, como puede ser la región europea, ¿no? Este año hemos visto entradas en Europa iguales que la suma de todas las entradas que hemos visto desde el 2015 al 2024. Todo el dinero que ha entrado desde el 2015 hasta el 2024 es lo mismo que hemos visto este año, ¿no? Por algo será, ¿no?, el interés del inversor en Europa. Y, por supuesto, sectores como tecnológico sigue siendo uno de los principales, pero también hay más allá de eso, ¿no? En regiones como Europa, pues no somos tan fuertes en tecnológico, pero sí somos más fuertes en defensa, que comentabas antes, ¿no? Renta fija, pues también es una clase de activo que vuelve a cobrar esa importancia, porque va a diversificar, me va a ayudar en la cartera, sobre todo renta fija de calidad. Y lo que hablábamos de materias primas, lo ha dicho muy bien Gerardo, sí que es fundamental como ese componente diversificador por todos esos escenarios que nos podemos encontrar que no sabemos, ¿no? Entonces, si quieres que me moje en producto. Vale. Hombre, ya que he venido, pues voy a hablar de mi libro, ¿no? Yo trabajo en BlackRock, que es la mayor gestora de activos a nivel global, y su marca de ETFs es iShares. No sé si han oído hablar de ella, ¿no? También es la mayor gestora a nivel indexación de ETFs. Y lo que quiero decir aquí no es porque yo sea la más guapa, alta y maravillosa, sino porque lo que nos permite este volumen de negocio es tener producto y lanzar producto y ser innovador a la hora de lanzar producto. Entonces, probablemente cuando estén buscando una idea de inversión, Xtrackers también seguro que lo tiene, pero iShares y Shares también lo pueden encontrar. Las dos ideas que yo les he traído obviamente tienen relación a lo que les acabo de contar, ¿no? Lo primero es iShares Europe Defense y el segundo es iShares Physical Gold. El primero, ¿qué es? Lamentablemente estamos viviendo en un mundo horroroso, con guerras, con un montón de situaciones tremendas, en las cuales, no solo nos afecta aquí, nos afecta a nivel global, ¿no? Pero sí que es verdad que en Europa estamos viviendo un momento único y podemos decir histórico. El momento que estamos viviendo ahora es algo que estamos sembrando para recoger dentro de 15, 20, 25 años, no solo económico, pero también social, ¿no? Entonces, la forma que tenemos de poder invertir a través de ellos es a través de estas empresas de defensa europea, ¿no? Nuestro ETF, que es el iShares Europe Defense, va a invertir en este tipo de empresas, donde más del 65% de los beneficios de estas empresas vienen explicados por el sector defensa. Entonces, esto lo que nos permite es verdaderamente una pureza, por decirlo así, de lo que estamos invirtiendo. En este tipo de empresas, por ejemplo, en este ETF hemos reducido, por ejemplo, que es muy difícil de diferenciar, la exposición a aerolíneas comerciales, porque muchas de ellas hacen parte de defensa, pero si no, el 65% de sus beneficios de estas pedazos de compañías no viene explicado por este sector, no lo queremos dentro del ETF, ¿no? Y, por ejemplo, también otro ejemplo es que hemos incluido Turquía, que es uno de los países principales dentro de todo en Europa, de todo el tema OTAN, etcétera, ¿no? Pues para que vean ustedes la pureza de esta idea para invertir en defensa. En vez de seleccionar una o dos compañías, vamos a tener 25 o 30 compañías que me van a diversificar, lo que hablaba César antes, ¿no? Y el último, por terminar, que me estoy enrollando un poco demasiado, ¿no? Es el ETF de oro, ¿no?
Yo creo que lo decía también Gerardo, para un inversor como nosotros es muy difícil poder acceder a comprar oro en el mercado. Es complicado, ¿no? Y una de las formas más eficientes, fáciles, si me lo permiten, y sobre todo transparentes, es a través de los ETCs de oro, ¿no? En nuestro caso, en nuestro ETC es una nota emitida por BlackRock, en el cual el oro físico respalda esa nota y está en una cámara acorazada de JP Morgan en Londres. De hecho, si van con su participación del ETF, pueden ir a visitar la cámara acorazada. Esto no se lo he dicho yo, pero que sepan que puedan hacerlo. Entonces, en este momento de escenarios que hablábamos, ¿no? No sabemos qué va a pasar, si va a subir, qué va a hacer Trump, etcétera. Pero en este momento que hablábamos de escenarios de mercado, el oro puede ser uno de sus principales aliados. Por ejemplo, en un escenario en el que el mercado cae, pero hay bajada de tipos de interés, baja inflación, pero hay una caída del mercado. El oro en ese mercado va a salir fortalecido. En momentos de crisis geopolítica, estrés de mercado macroeconómico, el oro en esos momentos funciona de activo refugio, va a salir reforzado. Y en momentos de, por ejemplo, un buen momento de mercado, en el que está todo alcista, etcétera, pensarán el oro ciertamente no es el mejor activo, no se puede comparar con la renta variable, obviamente, pero sí que va a servir como diversificador de las carteras, ¿no? Entonces, como base, yo creo que es una de las principales inversiones que se podrían tener en cuenta en los próximos meses. Te has mojado. Venga, lo damos por bueno. César, antes de que todo el mundo se vaya corriendo a Londres a ver el certificado de oro, dos ideas y cómo veis el mercado. Sí, la verdad es que en WS coincidimos mucho con la lectura que ha hecho Banco Santander este año. De hecho, como casa alemana solemos ser precavidos y este año es todo lo contrario. Somos bastante optimistas con los activos de riesgo y es un poco coincide mucho con lo que se ha explicado. Estamos con una sincronización de bajadas de tipos en Europa y en Estados Unidos, que es muy bueno para los activos de riesgo, para los beneficios. Estamos con un estímulo fiscal como nunca vamos a ver en Alemania, que va a venir muy bien Europa. Tenemos una velocidad muy buena en España, en Italia, otros países como Holanda. Nos falla un poco Francia, pero es un entorno que va a crecer mucho más que el año pasado. Los beneficios de las compañías en Europa por fin están despegando. El sector financiero se ha recapitalizado y empieza a ser más solvente para fluir el crédito y se está notando también a nivel de los beneficios de otras compañías. Y tenemos el factor también, otra de las grandes potencias, que es Japón, en el que, bueno, ahí nosotros somos un poco más incluso optimistas porque va a haber elecciones, la nueva presidenta que pueda salir, pues probablemente vuelva a dar otro bazooka de estímulo fiscal y muy pro crecimiento. Y China parece que también se ha relajado todos sus problemas, no ha salido, por así decirlo, del pozo, pero está en un tono mejor. ¿Esto qué significa? Que los beneficios empresariales de todas estas economías van a seguir creciendo y nosotros tampoco tenemos una región favorita clara, sino que creemos que es un año en el que tenés exposición a todos estos mercados por diferentes factores. Estados Unidos va a seguir siendo el más dinámico, va a seguir creciendo, va a seguir estando empujado por la inteligencia artificial, por las grandes inversiones en infraestructuras de inteligencia artificial. Y también nos está ocurriendo un poquito, por otro lado, como hablamos de defensa e infraestructuras en Europa. Va a ser un entorno bueno para los activos de riesgo y la renta fija, pues si somos un poco inversores y queremos preservar capital o batir a la inflación, pues es real, es una realidad que la renta fija en términos de rentabilidad real descontada la inflación está muy justito y es un poco jugar a empatar. Si queremos jugar un poco a ganar el partido, pues hay que pensar un poco en activos un poco más de lo que llamamos renta variable o de riesgo. Dos ideas que podríamos dar como inversión. Esto es algo que a mí me preguntan infinidad de veces. Creo que esta idea es muy válida para el inversor más experto, el inversor, por así decirlo, que se dedica a correr hasta maratones, y para el inversor que todavía no ha echado a andar. Cosas básicas. Creemos que
es complicado predecir cuál es el mejor tipo de activo, el mejor tipo de mercado, y nosotros un poco lo que abogamos este año, incluso más en el pasado, es pon un MSCI World en tu vida. Es como cuando vayas al supermercado, ¿qué tienes que comprar? Compra lo primero un MSCI World. Un MSCI World es un índice representativo de las compañías más grandes, de gran capitalización y mediana capitalización, de 23 países desarrollados. Estamos hablando de mundo desarrollado, no estamos hablando de mundo emergente, donde puede haber más corrupción, donde puede haber más... No hay tanta democracia, o puede haber en algunas economías, como sabéis, un poco más control de mercado. Estas compañías son las líderes en cada país, las líderes de España, líderes de Estados Unidos, en Suiza, y estamos teniendo exposición a 1.300 compañías en un vehículo que es un ETF con muy bajo coste y que nos va a dar exposición a ese mercado. Esto es muy válido para el que empieza como para el que sabe mucho. ¿Y por qué es muy válido? Porque creemos que al final hay años en el que un mercado puede ir mejor que otro. La geopolítica que hay actualmente puede jugar malas pasadas y volatilidades en divisas. Y es un año en el que no vemos claramente ves a Estados Unidos, que es el sitio donde tienes que estar, sino que es un año para estar más diversificado y en el que este tipo de mercados o este tipo de índices pues te va a dar exposición a donde están las compañías líderes. Actualmente pesa mucho en Estados Unidos, tendríamos un 72% de exposición a Estados Unidos, pero vamos a tener también gran exposición a Europa, que es la segunda región, o países como Japón, Canadá o Reino Unido. Entonces, esa sería un poco la primera opción. Parecerá que es muy simple, pero suele ser muy efectiva a medio y largo plazo desde el punto de vista a la hora de construir un poco de inversiones para poder tener exposición a renta variable. Y la segunda opción o posible opción, no creo que descubra la pólvora, creo que es algo que todo el mundo es consciente y para nosotros es una de las ideas más disruptivas del siglo XXI. Y esto lo relacionado con la inteligencia artificial. Aquí en Xtrackers apostamos ya hace 7 años por esta temática en el que, bueno, si queremos un poco salirnos de lo que es este índice del MSCI World y que podamos tener un poquito un plus de rentabilidad a más largo plazo, creemos que es una de las dinámicas o de las temáticas más disruptivas y, bueno, probablemente si miramos al siglo pasado fue el ordenador más que Internet lo que mejoró un montón la productividad de muchas de las compañías y de la sociedad. Estamos ahora con una nueva ola, por así decirlo, estamos al principio de una mejora de la productividad a nivel de muchos sectores. No es solo software como eran los ordenadores, es muy transversal en sistema financiero, en sistema de transportes, de comunicación, en sanidad, y en el que lo que va a trasladar es una reducción de costes y posiblemente una mejora de márgenes de muchas compañías. Y creemos que es una de las temáticas que tiene bastante visibilidad a futuro. Como todas nuevas innovaciones, genera muchas dudas al principio, si esto será una burbuja, si esto no funcionará. Solo les pido que vean la película Regreso al Futuro 2. Si quieren mirar de aquí a 10 años al 2036, probablemente verán que todo lo que es la inteligencia artificial va a transformar bastante de nuestras vidas y va a transformar mucho la productividad y al final se va a traducir en beneficios de las compañías. Y ahí, pues bueno, es una de las cosas como segunda idea para darle un poquito de alegría y chispas a nuestra receta culinaria. Gracias, César. Bueno, os habéis mojado. Yo creo que es llegado la hora de que nosotros también nos mojemos. Y yo solo les voy a pedir una cosa. Ya están viendo que nosotros les estamos dando ideas, perspectivas, cómo vemos el mercado, pero realmente los que van a invertir son ustedes. Con lo cual, evalúenlo, tomen una decisión, elijan el vehículo, pero inviertan. Mi consejo es inviertan. ¿Por qué? Porque estamos en un escenario de inflación. Poca o mucha tenemos inflación y el dinero parado en cuenta corriente lamentablemente pierde valor año tras año. Entonces, les pido que gasten 5 minutos de su tiempo, que revisen nuestra estrategia. Este vídeo, los que están online en casa además y los que están aquí, lo van a poder disfrutar cuantas veces quieran desde su casa. Evalúen la estrategia, evalúen el vehículo y posiciónense. Y ya que estamos en la bolsa, yo les voy a dar un ejemplo muy fácil. Si creen que el IBEX va a subir, hay un ETF
que cotiza en la Bolsa de Madrid, que replica el IBEX. Y si piensan lo contrario, que el IBEX va a caer, tienen ese mismo ETF sobre el IBEX, que es el IBEX inverso, que lo que hace es subir si el mercado español baja. Tan fácil, tan sencillo y en 5 clics desde casa. Por lo tanto, mi única petición es esa. Hagan lo que hagan, inviertan. Gracias. Muchas gracias a los tres. La verdad que es de agradecer, ¿no? que bueno, tanto con Gabriela como César se hayan mojado, ¿no? Que al final no solamente dar una visión, sino que hayan bajado todo lo que estamos comentando. Y bueno, para el siguiente punto no les voy a presentar a nadie porque se lo voy a contar yo. Hemos conocido la visión de Santander, hemos conocido también la visión para este 2026 de 2 de las principales gestoras. ¿Cómo se sienten? A lo mejor un poco así. No sé si nos hemos pasado y les hemos contado demasiadas cosas. Hemos hablado tensiones geopolíticas, políticas comerciales, hemos hablado de política monetaria, de la FED, de Estados Unidos, de Donald Trump. Hemos hablado del oro, de la plata, incluso del cobre, de computación cuántica, creo que había dicho Marco también. Es mucha información y muchas veces a lo mejor ustedes se pueden sentir un poco avasallados, ¿no? por todo lo que está sucediendo en el mercado. Por eso, en Santander tenemos claro que no queremos que ustedes se sientan así. Nosotros dedicamos mucho esfuerzo y muchas horas, porque es nuestro trabajo, para entender lo que está pasando en el mercado y poder contárselo. Les voy a explicar la herramienta, las capacidades que tienen ustedes como inversores para poder operar. Les voy a hablar del broker de Santander. Es una plataforma donde van a encontrar información de mercado, información de distintos productos, una parte de formación y un proceso de contratación que hemos tratado de simplificar. Nuestro objetivo es crear un broker para todo tipo de inversores. Lo comentábamos antes, hay inversores pues principiantes que se están iniciando en el mundo de la inversión. Pues este tipo de clientes nos van a demandar formación, nos van a demandar información simple de mercado que puedan entender. También hay inversores, los podemos llamar traders, ¿no? Tienen ya pues, cierta experiencia en el mundo de la inversión. Van a demandar otro tipo de información muy distinta. No van a necesitar tanta formación, sin embargo, sí van a necesitar información actualizada de mercado. Pues ese es nuestro objetivo, crear una plataforma, creo que estamos en ello y creo que lo hemos conseguido, por lo menos en parte, y les invito a que accedan y investiguen y bueno, valoren esta plataforma y les voy a contar una serie de puntos. La parte del broker de Santander de Securities lo tienen tanto acceso web desde el ordenador como desde el teléfono móvil, desde el smartphone. Es una plataforma, bueno, aquí he puesto que es sencilla, que es completa, que tiene mucho potencial. Esto dicho así pueden ser palabras un poco vacías, ¿no? Esto hay que explicarlo. Decimos que es sencilla porque con una cuenta de valores, una cuenta corriente y el test MiFID actualizado, cualquier cliente puede invertir a través de la plataforma, a través del broker de Santander. Decimos que es completa porque en renta variable se puede operar en mercado nacional y en mercado internacional, además en distintas divisas. En ETFs, lo adelantábamos antes, tenemos más de 3.500 ETFs disponibles para contratación inmediata y además, si están buscando uno y justo no lo encuentran, pueden solicitar el alta 100% digital y en menos de 24 horas lo tienen disponible para contratación. En renta fija, más de 3.000 emisiones, incluyendo aquí las letras del Tesoro que tanto se ha hablado en meses anteriores. Y luego decimos que tiene mucho potencial. Lo tiene porque permite invertir en mercados a nivel global, pero también permiten hacer una inversión específica o diversificada. Y esto último vamos a verlo con un ejemplo que yo creo que queda mucho más claro. Hoy estamos aquí, en el edificio de la Bolsa de Bilbao. Un inversor, vamos a suponer que quiere invertir y que está interesado en adoptar exposición al sector tecnológico. Aquí tendríamos dos tipos de clientes. El cliente que tiene mucho conocimiento del sector y cree que hay un claro ganador,
pues iría por el lado de inversión individual. Hay compañías como Alphabet, Apple, Nvidia, Microsoft, evidentemente hay muchas, ¿no? Pero puede ser un inversor que o no tiene tanto conocimiento de ese sector o simplemente cree que no hay un claro ganador, pero sí quiere adoptar exposición al sector tecnológico. Pues iría por el lado de inversión diversificada a través de los ETFs que han comentado César y Gabriela, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Pues desde la posición global, en el menú ahorro e inversión, habría que buscar la acción o el ETF. Aquí me gusta destacar, hay un buscador, pero también hay una búsqueda avanzada que permite una búsqueda más detallada, filtrar a la hora de lo que se está buscando. Y luego hay una sección aquí donde aparecen destacados, aparecen tendencias, los más buscados, que bueno, pues también para aquellos inversores que no tienen muy claro en qué quieren invertir, bueno, pues puede servirles de ayuda. ¿Y cómo es este proceso de contratación? 3 clics. Lo primero es elegir el valor. Es exactamente igual para una acción que para un ETF. En este caso hemos puesto, creo que aparece Meta, Nvidia, bueno, sería elegir el valor. Un segundo paso, seleccionar la cantidad que se quiere invertir, el tipo de orden, ya sea mercado, limitada, y la cuenta de valores a la que se quiera asociar esa operación. El punto 3 es confirmar los datos y leer la documentación contractual. A partir de ahí nos va a pedir las claves, lógicamente por un tema de seguridad, y una vez aceptado, la inversión estaría lanzada al mercado. En 3 clics se puede operar con el broker de Santander. Pero sabemos que la inversión no es solamente un proceso de contratación simple, que lo estamos intentando y creo que lo hemos conseguido. La plataforma es mucho más. Tenemos información y tenemos formación. Creemos que son claves para que un inversor pueda tomar mejores decisiones de inversión. Por el lado de la información, tenemos análisis fundamental y análisis técnico. Cubrimos en torno a 150 compañías europeas y además tenemos información útil de mercado para compañías, por ejemplo, como las del SP500, ¿no?, del mercado estadounidense. Tenemos informes de mercado que elabora el equipo de research y que nosotros adaptamos también para aquel cliente, pues bueno, que no tiene tanto tiempo para dedicarle a leerse informes pues, de 60 páginas, ¿no? Se los simplificamos para que tengan las ideas claves, nuestra visión del experto de Santander en ese valor, en ese sector, y lo tenga simplificado, las ideas claves en una cara, 2 caras máximo. Tenemos también informes, por ejemplo, una selección de valores favoritos de compañías de pequeña y mediana capitalización. Yo creo que es información interesante para el cliente que está pensando en invertir. Tenemos, les voy a destacar 2 informes. Los estilos marcan tendencia. Es un informe donde se caracteriza, bueno, hacemos una clasificación con criterios objetivos de compañías que cumplen una serie de requisitos en función de estilos de inversión, pues ya sean una política de rentabilidad por dividendo atractiva, la mínima volatilidad, es decir, una selección de compañías que vemos que encajan en ese perfil. Y luego me voy a centrar un poco más en el informe Descubriendo los ETFs. Este informe lo elaboramos en el equipo y lo que hacemos es una selección. Hemos hablado que el mundo de los ETFs es muy amplio y, como decía Gabriela, una revolución silenciosa pero imparable. El abanico es muy amplio, tenemos muchos ETFs. Muchas veces es complicado encontrar un ETF que se está buscando, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos con este informe es clasificar. Hacemos un listado de 200 ETFs, también con criterios objetivos, y los clasificamos en 18 temáticas de inversión para facilitar esa búsqueda. Temáticas que van desde la lucha contra el cambio climático, la inteligencia artificial que hemos hablado, metales como puede ser el oro. También tenemos clasificación por sectores, por geografías. O sea, es una manera de poder encontrar de una manera rápida lo que se está buscando. Tenemos el informe en formato PDF, pero también de forma interactiva, accediendo desde la posición global, menú, bolsas y mercados, ETFs. Además, de esta manera se puede acceder a la inversión de forma directa. Y volvemos a la parte de formación. Realizamos eventos presenciales, un ejemplo es el que estamos realizando hoy, pero también tenemos algunos virtuales con un formato
más reducido, en torno a 20-25 minutos, tratamos de hacer un evento donde comentemos cosas que están pasando en el mercado, temas relevantes que pensamos que ustedes como inversores deben conocer. Tenemos el camino del inversor. Esta es una sección dentro del broker para aquellos clientes que están interesados en adquirir conocimiento de inversión. Está clasificado en bloques de menor a mayor dificultad y al final de cada bloque tienen un test donde ustedes pueden valorar si han adquirido ese conocimiento correctamente. ¿Qué tenemos? Pues tenemos vídeos tutoriales dentro de la plataforma, vídeos muy cortos, 2-3 minutos, donde damos tips de inversión, temas relevantes que creemos que deben saber. No sé si lo ven en la slide en la pantalla, pero si no les resulta familiar, es que algo estoy haciendo mal, así que háganmelo saber. Y luego tenemos la cartera virtual para aquellos clientes que se están iniciando en el mundo de la inversión y quieren realizar una serie de inversiones simuladas para ir cogiendo esa confianza necesaria y luego poder pasar a realizar las inversiones de verdad. Así que tenemos mucha información y tenemos mucha formación. Como le decía, es una plataforma donde van a encontrar información de mercado, información de producto, mucha formación y un proceso de contratación simplificado. Nuestro objetivo, acompañar a nuestros clientes para que invertir sea un proceso ágil, sencillo y transparente. Y una vez que conocemos la visión de Santander, la visión de las distintas gestoras y la evolución del sector de los ETFs, hemos visto las capacidades que tienen ustedes, nos faltaría englobar todo eso cómo encaja en el área de bolsas y mercados de Banco Santander. Así que les quiero presentar al responsable de Mercados, Banca Comercial España de Banco Santander, Jordi Guas. Buenas tardes a todos. Lo primero de todo, me gustaría agradeceros vuestra asistencia, clientes, amigos, empresarios, inversores que estáis aquí presentes, pero también muchos conectados en streaming de forma telemática en muchos sitios de España. En estos eventos nos gusta primero trasladar lo que pensamos, ¿no? En términos de estrategia. Gerardo, ¿no?, ha comentado muchos de los temas que consideramos que son relevantes, ¿no?, siempre cuando hay que empezar a invertir, ¿no? Por un lado, hablar de inflación, tasas de crecimiento, políticas monetarias, políticas fiscales y a partir de ahí, teniendo en cuenta pues esa situación, ¿no?, esa estrategia, esa visión, ¿no?, intentar concretar qué activos son más interesantes, ¿no?, en ese asset allocation. Y bueno, tenemos en cuenta siempre pues el posicionamiento tanto de cliente institucional como de cliente retail, ¿no? Y por último, como responsable del área de mercados, sí que me gustaría trasladaros las cosas que considero que son más importantes, ¿no? Se ha hablado bastante durante una hora de muchas cosas, ¿no? Y a mí me gusta siempre concretar, y si puedo en una sola slide, ¿no?, los temas relevantes para este 2026. Y la realidad es que el escenario para este año es de máxima incertidumbre, ¿no? Cada semana tenemos algo nuevo, tenemos tensiones comerciales con los aranceles, ¿no?, este fin de semana con Canadá y Estados Unidos, elecciones el 3 de noviembre en Estados Unidos, que también va a ser algo que va a agitar al mercado. Hemos tenido el tema de Venezuela, Ucrania, China, Groenlandia, una barbaridad de cosas. Por tanto, vamos a tener que estar muy activos, vamos a tener que estar muy presentes. Mi mejor recomendación es que nos sigan, que tengan información de mercado para tomar la mejor decisión, ¿no? De forma estructural, en la eurozona, yo creo que los comentarios han sido bastante positivos. Sí que es cierto que el año pasado, si recordáis, ¿no?, se decidió, hubo una gran inversión, ¿no?, en infraestructura y en defensa, ¿no?, 500.000 millones de euros en la eurozona, y eso hace que las tasas de crecimiento pues, sean, que tengamos unas buenas perspectivas, ¿no?, a medio y largo plazo. Y cuando hablamos de medio y largo plazo estamos hablando del 2028.
Y dentro del panorama de la eurozona, España sigue destacando positivamente. Respecto a la inflación, la realidad es que la inflación se está moderando. Y eso hace que tanto bancos centrales como las políticas fiscales están enfocadas al crecimiento. Por tanto, nos encontramos en un escenario en el que hay tasas de crecimiento positivas, bajadas de inflación y políticas monetarias y fiscales que apoyan al crecimiento. Por tanto, creo que es un entorno favorable para la renta variable, pero eso sí, tenemos que ser muy conscientes de que los retornos posiblemente no van a ser tan altos como en años anteriores. Renta fija. Pensamos que es un activo interesante para los ahorradores. Y comentaba, ¿no?, Gerardo, la importancia de ver en qué parte de la curva de tipo de interés tiene más sentido invertir, ¿no? Y lo que hacemos básicamente es mirar la rentabilidad, o sea, los diferentes plazos en términos nominales, o sea, lo que paga en términos de rentabilidad de yield los diferentes bonos y le restamos la inflación. Y aquí lo que visualizábamos, ¿no?, y el comentario previo era básicamente pues, que los largos plazos son los plazos donde hay más valor. En la parte de crédito, teniendo en cuenta que los diferenciales de crédito están muy estrechos, pensamos que tenemos que ser más selectivos. Se ha hablado bastante de commodities. El oro. La subida está siendo vertical. Ayer, por ejemplo, subía un 5%, hoy también está subiendo otro 5%, pero de golpe ha caído un 5%. Entonces, bueno, la realidad, ¿por qué estamos viendo estos movimientos y sobre todo la tendencia alcista del oro? Básicamente por la poca disciplina fiscal que existe en la actualidad. Eso hace que haya más masa monetaria y, por tanto, los clientes, tanto el cliente retail como el cliente institucional, vean el oro como un activo refugio, ¿no? Comentaba Gabriela, ¿no?, en BlackRock, ¿no?, una de las ideas relevantes para el año. Cobre. La realidad es que si las perspectivas de demanda se cumplen, el escenario es positivo. Y, de hecho, pues en la última sesión ha habido un crecimiento, o sea, un incremento en valoración de un 5%. Y en otros activos la situación es más difícil, ¿no? En petróleo no visualizamos movimientos tendenciales y, por tanto, pues pensamos que todo va a depender de la oferta de este subyacente, ¿no? En divisas estamos positivos en divisas emergentes y en divisas desarrolladas visualizamos pues cierto rango, ¿no?, respecto al dólar. Todo esto es la teoría y luego tenemos que pasar a la práctica. Y para la práctica realmente trasladar las capacidades que tenemos en bolsas y mercados. Actualmente más de 2 millones de personas confían en nosotros para realizar sus inversiones y todos estos productos, ¿no?, todos estos vehículos pues están 100% digitalizados. Es decir, en renta variable podéis comprar acciones nacionales e internacionales, hacemos más de 10.000 operaciones diarias. En ETFs hemos hablado de la gran oferta que tenemos dentro de Banco Santander, somos la referencia en España en ETFs. Y sobre todo, ¿no?, teniendo en cuenta la evolución reciente de muchas commodities, trasladaros que tenemos 300 ETPs que hacen referencia al oro, plata, cobre, uranio y lo que queráis. Renta fija. Se habló, ¿no?, durante mucho tiempo la necesidad de ir a las ventanillas de Banco de España para invertir en letras, ¿no? En ese momento nosotros digitalizamos todo el proceso y, por tanto, podéis comprar letras, bonos de gobierno, deuda corporativa, high yield y todo esto disponible en bolsas y mercados. En divisas tenemos más de 100 pares de divisas, podéis contratar de forma totalmente online. Esto lo hacemos de lunes a viernes a las 24 horas y hacemos más de 50.000 transacciones al año. Y luego, por último, depósitos estructurados. En tan solo 3 clics podéis
contratar productos de depósitos con opcionalidad. Es importante tener una buena plataforma, pero también es muy importante tener información. A partir de ahí, todos los clientes que se quieran suscribir a los informes que nosotros publicamos de forma recurrente, pues van a recibir esa información, ¿no? De hecho, tenemos un informe que es Los mercados al día, donde explicamos lo que va a suceder en el día, los datos más relevantes, las noticias corporativas y hacemos una lectura rápida y sencilla del mercado. Luego, adicionalmente, de forma semanal, tenemos un informe que se publica los lunes, donde hablamos de renta variable, renta fija, ETFs, divisa. Esto lo tenéis de forma recurrente semanalmente. Y luego, para una visión más estratégica, nuestro informe trimestral de mercados. Y para todos aquellos que quieran tener información en tiempo real de lo que sucede en mercado, os animo, dentro de Telegram, a acceder a Santander Bolsas y Mercados. Aquí explicamos lo que sucede en cada momento. Si hay publicaciones de compañías, si la Reserva Federal mantiene los tipos de interés. En la preapertura de mercado explicamos lo que está sucediendo. Si realmente la plata sube un 5%, lo explicamos y le decimos al cliente qué ETFs destacados existen para ponerse uno largo, es decir, comprar, o ponerse corto, es decir, vender. Y luego, por último, y no menos importante, sino diría que es lo diferencial, creo que la gran diferencia entre las entidades financieras son las personas y nosotros ponemos mucho énfasis en las personas. Y de hecho tenemos, diría, ¿no? Y eso pues nos han galardonado como la mejor casa de research a nivel de Iberia. También tenemos equipos que ayudan a todos los clientes en el proceso de ejecución de transacciones. Y luego tenemos también para todos aquellos clientes que quieran o que tengan dudas y que quieran resolver dudas a nivel presencial, pues tenemos más de 1.700 oficinas en España. Y os quiero asegurar que nuestro compromiso en el mundo de securities es máximo. Nuestra ambición es ser la casa de ETFs de referencia en España. Queremos tener la mejor plataforma de contratación, dar la mejor información de mercado y luego trabajar intensamente para que os podamos acompañar, ¿no? en todo ese proceso de decisión de inversión, que es algo apasionante. Os animo a estar muy encima del mercado, a tomar las mejores decisiones y todo el equipo está a vuestra entera disposición. Y por mi lado, nada más. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, pues aquí estoy otra vez, pero prometo que voy a ser mucho más breve. Muchas gracias, Jordi, por tus palabras. Bueno, yo creo que hemos visto la visión de Santander, hemos visto la visión de las gestoras, hemos visto las capacidades que tienen como inversores y hemos cerrado ese círculo viendo cómo encaja todo esto en el área de bolsas y mercados. Ha llegado el punto de poner punto y final a la retransmisión. Quiero agradecer, antes de nada, a BME por acogernos y poder celebrar este evento aquí. Quiero darle las gracias también a las gestoras y el resto de ponentes que han participado y que además bueno, pues se han mojado, nos han dado su visión. Y bueno, ha llegado el momento de poner punto y final a la retransmisión. Quiero agradecer a esos más de 3.000 clientes que se han conectado, que se han registrado de forma virtual para seguir en directo este evento. Muchas gracias, espero haber estado a la altura de las expectativas, espero que les haya gustado el evento. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. A ustedes. No me despido de ustedes porque les hemos preparado un cóctel. Quiero decirles